En el año 2020 y parte del 2021, mientras todos nos encontrábamos encerrados, angustiados por culpa de la pandemia, había un colombiano que estaba cocinando lo que se considera hoy el negocio más grande del siglo XXI en Colombia. Acompáñame a revisar este interesante caso. Bienvenidos a una nueva clase con el profesor. En esta ocasión vamos a revisar el caso Los Gilinski y vamos a verlo en tres partes. La primera, la jugada por la cual estamos revisando este caso. La segunda, la historia. Y la tercera, las enseñanzas o lecciones aprendidas. Así que vamos por ello. La jugada. ¿Por qué estamos estudiando el caso Gilinski? Y es que en noviembre del año 2021, la familia Gilinski hace una OPA, una oferta pública de adquisición por un porcentaje del grupo Nutresa. Lo hace ofreciendo un 40% por encima del valor del mercado, lo cual pareció muy interesante y encendió todas las alarmas. 15 días después hicieron una oferta pública por la empresa Sura y ya esto encendía todas las alarmas. Estamos hablando de dos de las empresas que hacen parte del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño. Así que esto inmediatamente colocó a todo el mundo sobre aviso. Para entender mejor esta operación, hablemos primero del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño, también conocido como el Sindicato Antioqueño. Esto es un conglomerado fundado en 1978 que actualmente cuenta con alrededor de 125 empresas. Sin embargo, 4 de ellas son las más representativas. El Grupo Sura, dedicado a todo el tema bancario y de seguros. El Grupo Nutresa, dedicado a todo lo que tiene que ver con alimentos. El Grupo Argos, que tiene que ver con construcción y cementos. Y también hace parte de este grupo el Banco Bancolombia. Este grupo empresarial, conformado por estas 125 empresas y que tiene estas 4 columnas vertebrales, están enrocadas entre sí. Es decir, unas son dueñas de acciones de la otra, de tal manera que tienen el control de todo el conglomerado. Sin embargo, las acciones de cada una de estas empresas están conformadas por acciones que hacen parte del grupo GEA y, por otro lado, acciones minoristas que están en unas o en muchas personas que son dueñas de esta. Jaime Gilinski iba precisamente por las acciones de los minoristas y estos, al ver que le estaban ofreciendo un valor por encima, muy por encima del mercado, empezaron a vender masivamente. Esto le llevó a Jaime a entrar primero por la puerta lateral a la empresa Nutresa, luego a la empresa Sura, y esto inmediatamente le daba participación en empresas tan importantes como Argos y a las 125 empresas que estuve mencionando. En total fueron 7 OPAs o 7 ofertas públicas de adquisición con un total de más o menos 2.500 millones de dólares, lo cual lo llevó a la familia Gilinski a poder tener uno o más asientos en cada una de estas empresas, en las juntas directivas me estoy refiriendo. Y además de eso, lo llevó a convertirse en el accionista individual o minoritario más grande en cada una de las empresas. Actualmente, Jaime Gilinski es el mayor accionista tanto de Nutresa como de Sura como de Argos. Y a partir de aquí, lo que se espera es que Jaime Gilinski haga lo que normalmente hace en las empresas a las que entra, es decir, encontrar empresas subvaloradas, hacer parte de las juntas directivas, entrar a tomar decisiones, aumentar su valor en el mercado y de esta manera volver las empresas más rentables. Así que estamos hablando del Grupo Empresarial Antioqueño, que es el conglomerado más grande que tiene el país. De estas 125 empresas que mencioné, muchas están en Colombia, otras en Panamá, otras en Perú, es decir, estamos hablando de una multinacional y Jaime llegó a una posición en la cual puede tomar decisiones en cada una de estas empresas. Vámonos con el segundo punto, la historia.
porque podríamos pensar de manera desprevenida que estamos ante una situación de pronto de suerte, de pronto de oportunidad del mercado o de pronto de haber encontrado unas acciones subvaloradas. Pero el recorrido de la familia Gilinski nos va a mostrar el liderazgo y la capacidad de negociación que tienen ellos. Todo empezó en 1926, en diciembre, cuando Isaac Gilinski, el abuelo patriarca, sale de Lituania producto de una confrontación interna que hay en este país y viaja 10.000 kilómetros y llega a Colombia y específicamente a Barranquilla. Aquí se establece con su esposa, llega a tener 7 hijos y además de eso, con su esencia de familia judía, lo primero que hacen es montar una empresa, montar un negocio, y lo hacen con la empresa Curtiembres Búfalo, dedicada a la manufactura de elementos de cuero. Se convierte en una empresa muy importante en Barranquilla, ayudando, promocionando, impulsando todo ese desarrollo que tiene la ciudad en ese entonces. Isaac II, uno de los 7 hijos, al ver que Colombia estaba teniendo un auge a nivel de industria, pero que los ejes estaban en Bogotá, Medellín y Cali, decide trasladarse a esta ciudad. Y esta ciudad sería su nuevo centro de operaciones de toda la familia. Uno de los nietos de Isaac I, Jaime, a su corta edad, es enviado a Estados Unidos a estudiar con un inglés bastante básico, pero aún así logra entrar a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y unos años después graduarse con honores. Una vez graduado, hace parte de un proceso de selección en el que se presentan más de 800 personas, quedan 5 y luego queda él escogido, y esta empresa no es ni más ni menos que Morgan Stanley. Esto ocurre en el año 1980 y particularmente en la ciudad de Nueva York. Este año, para los que han estudiado el caso de Apple y de Steve Jobs, es el mismo año en el que Apple sale a la bolsa y Jaime Gilinski hace parte de ese grupo de negociación, de estructuración que arma todo ese negocio de Apple. Recordemos que esa salida a bolsa de esta empresa es considerada la salida más grande en la historia de la bolsa de valores de Estados Unidos, solamente superada en el año 1956 por la Ford Motor Company. Así que esto lo hizo a ser parte de un grupo muy importante de negociadores, de personas con gran capacidad económica. De hecho, cuenta la historia que Jaime trabajaba en el mismo edificio donde George Soros, unos pisos más abajo, tenía su oficina y con el cual algunas veces compartió un lunch o un almuerzo. Ya para ese año, 1981, la familia Gilinski había formado la empresa Atila, había formado también la empresa de muebles plásticos Rimac y había entrado al mercado de venta de consumo masivo, adquiriendo la empresa de comestibles Yupi. Para finales de ese año, Jaime regresa a Cali a ayudar a su papá a todo el manejo de las empresas. Y ese año, 1981, la empresa Atila, que construía o fabricaba esponjas de aluminio o de hierro para limpiar ollas y sartenes, tenía más o menos el 5% del mercado. Y había otra empresa en Bogotá llamada Bombril que manejaba el 95% del mercado. Y Jaime lideró el proceso de tal manera que al cabo de 4 años, con sus contactos que tenía en Nueva York y con grandes habilidades de negociante, adquirieron a Goliath, adquirieron la empresa más grande, Bombril, y se hicieron a todo el mercado de esponjillas en Colombia. No me quiero extender mucho en esta historia, pero todavía me faltan 3 datos que son supremamente importantes para poder entender
la destreza y las habilidades que tiene los Gilinski. En el año 1987 adquieren la empresa de Medellín Inestra, aumentando todo su portafolio de productos y servicios. Para el año 1991 entran al mundo financiero comprando la operación del Banco BIC, o mejor conocido como Banco Internacional de Crédito y Comercio. Y para el año 1993 se da algo muy interesante, y es que el gobierno pone en venta lo que es el Banco de Colombia. Resulta que los grandes cacao, las grandes fuerzas económicas del país estaban en ese año totalmente distraídas y concentradas en lo que era el naciente negocio de la telefonía celular. Esto le permitió a Jaime encontrar el camino totalmente despejado para hacerse a este banco, que en ese momento ocupaba uno de los últimos lugares. Al cabo de unos pocos años, nuevamente con sus contactos, nuevamente con sus habilidades, logró que este banco se convirtiera en el segundo del país. Y unos días después, y más específicamente para el año 97, el Grupo Empresarial Antioqueño, ojo, el mismo con el que empezamos, le puso el ojo al Banco de Colombia y se acercó a los Gilinski para negociar y poder participar en el banco. De esa negociación salió que ellos se hicieron al 51%, el GEA. Y a pesar de que fue un negocio bueno para todos, el GEA empezó a hacer unos movimientos que no fueron de satisfacción para la familia Gilinski y decidieron retirarse. Y de esta manera el Grupo Empresarial Antioqueño se quedó con la totalidad del Banco de Colombia. Fue una operación que dejó golpeado a Jaime, que dejó en la familia el manejo de todas las empresas que tenían en Colombia y decidió darse un año sabático en Londres. Estando en Londres, empezó a revisar todas las expectativas, todas las oportunidades de negocio que había, no solo en Colombia, sino a nivel global. Esto lo llevó a analizar un caso de el negocio inmobiliario en Panamá, donde para ese momento Estados Unidos estaba desocupando ese territorio que tenía en Panamá, donde estaban las bases de las fuerzas militares de Estados Unidos, y con un grupo de inversionistas logró comprar este lote, este pedazo de tierra, por el valor de $20 millones. Aquí se desarrolló un proyecto inmobiliario fantástico en el cual se establecieron locales comerciales para el arriendo y locales habitacionales para la venta. Este negocio, al cabo de unos años, está evaluado en $1.500 millones, lo cual lo convierte en uno de los negocios más exitosos también de la historia. A partir de aquí, y con este gran capital, la familia Gilinski vuelve a entrar en el negocio bancario, adquiriendo la operación del banco HSBC. Empiezan a entrar también en el negocio de hoteles, adquiriendo los más lujosos en Colombia, como lo son el Charleston, el Casa Molina, y también incursionan en el negocio de las comunicaciones, adquiriendo en el 2019 la revista Semana. De este caso podemos obtener varias enseñanzas. La primera de ellas es que la familia Gilinski ha aprendido a encontrar activos subvalorados, hacerse a ellos, incluirle toda la propuesta de valor, incluirle personas totalmente capacitadas y tomando decisiones estratégicas para que al cabo de unos años estos negocios o estas empresas, su valor sea multiplicado por 5 o por 10. La segunda gran enseñanza que nos deja este caso es la importancia de la red de contactos. Jaime, desde que estudió en Nueva York y que hizo parte de la empresa de inversión bancaria de Estados Unidos, lo que hizo fue hacerse a una gran libreta de teléfonos de personas que tenían mucho capital, pero además de eso, invitando a esas personas a participar de los negocios y cumpliéndole, siendo serios, de tal manera que todas estas personas en todos los negocios que han sido invitados han podido tener muy buenas utilidades. Y cuando Jaime los invita
a un nuevo negocio, logra que todos ellos participen, haciendo uso de lo que Warren Buffett considera la octava maravilla del mundo, el interés compuesto. La última enseñanza que nos deja Jaime es que no se necesita tener dinero para hacer grandes negocios. De hecho, si analizamos muchas de las empresas que él ha comprado y ha sacado adelante y ha multiplicado su valor, ha sido con dineros de otras personas a través de los contactos que he mencionado. Así que el punto aquí es que se puede hacer negocios con el dinero de otros, pero siendo responsable, teniendo inteligencia financiera, tiene una alta capacidad de negociación y además de eso es muy serio y cumpliéndole a todos los socios que se invitan a los diferentes procesos. Empecé este video diciendo que mientras la mayoría de nosotros se encontraba angustiado por la pandemia, un colombiano cocinaba lo que es considerado el negocio más grande del siglo XXI en Colombia. Esta afirmación, si la vemos bien, tiene dos partes. Por un lado, hace referencia a que es considerado el negocio más grande y más audaz. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando del Grupo Empresarial Antioqueño, el GEA, compuesto en total por 125 empresas, entre las que se encuentran el Grupo Sura, Nutresa, Argos y Bancolombia. La composición accionaria de este conjunto de empresas está conformada por dos grupos de accionistas. Por un lado tenemos un enroque de acciones de las empresas del grupo que son dueñas de otras empresas del mismo grupo. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de mantener la propiedad y mantener el control. Por otro lado, en la propiedad tenemos un grupo de acciones que pertenecen a cientos de accionistas minoritarios, a los cuales los Gilinski le ofrecieron la irresistible oferta de un precio superior por acción a lo que el mercado estaba determinando. Muchos aceptaron y con una inversión de más de 2.500 millones de dólares se han convertido en el socio individual más grande de Nutresa Sura y con la posibilidad de sentarse en la junta directiva de las empresas más grandes que controlan a todo el grupo. La segunda parte de esta frase hace referencia a que esto se cocinó mientras los demás nos encontrábamos encerrados y angustiados por la pandemia. La pandemia hizo que el precio de las acciones bajara y fuera una gran oportunidad para entrar. Ninguno lo vio, ni siquiera el GEA. Esto es un claro ejemplo de cómo mientras algunos lloramos, otros visionarios venden pañuelos. Todas estas enseñanzas que ha aplicado Jaime Gilinski en su vida lo ha llevado a que hoy en día sea el tercer hombre más rico de Colombia y uno de los 700 a nivel mundial. Así que yo creo que tenemos mucho que aprender de la historia de Jaime y la familia Gilinski. Con esto terminamos esta clase. Esperamos que haya sido de tu interés y recuerda que todos los miércoles estamos publicando en mi cuenta de Instagram un carrusel con información valiosa como la clase del profesor. Pero además de eso, cada 15 días en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram vamos a publicar videos como este en el cual vamos a seguir aprendiendo. Así que no dejes de seguirme y acompañarme en la clase del profesor.